Vamos entonces, tú y yo. Cuando el imperio de los 11 días devore el cielo. Como un humanoide derritiéndose, como almejas sobre la mesa del desayuno. SCP-3999. Estoy en el centro, de todo lo que me pasa. SCP-3999 es una anomalía de la clase Apollyon con un poder significativo para deformar la realidad. Se desconocen los detalles exactos sobre él, ya que su propia naturaleza desafía la descripción y la lógica, pero es conocido por ser una especie de fuerza primordial que encarna el caos que precede a la existencia. En algún momento, el investigador James Talloran llegó a su cámara de contención para investigar a la bestia, pero esto resultó en la liberación de 3999. Sin embargo, 3999, en lugar de hacer todo lo posible para destruir el mundo, ganó interés en Talloran, y por tanto, decidió poseerlo y comenzar un gran ciclo de torturas y locura, alterando la realidad a través de la perspectiva de Talloran a su gusto para hacerlo sufrir, llegando incluso al punto de destruir y recrear la misma para hacer que Talloran experimente una y otra vez todos los momentos de su vida, repitiendo su tormento. Sin embargo, después de 3 millones de años de dolor sin fin, Talloran encontró una manera de enfrentar 3999, reconocer la naturaleza misma de SCP-3999 y así comprender los cimientos de sus habilidades, perdiendo el miedo que le tenía. Sin embargo, sabiendo esto, también descubrió que la única forma de detener todo el caos era acabando con su propia vida, por lo que se suicidó, destruyendo 3999 consigo y revirtiendo así toda el desorden en la realidad. Poderes y estadísticas. Nombre, SCP-3999, estoy en el centro de todo lo que me pasa. Verso, Fundación SCP. Género, inaplicable. Edad, al menos 3 millones de años, posiblemente preceda el tiempo mismo. Clasificación, anomalía de clase Apollyon, los pensamientos que acechan tu mente, encarnación del caos mismo, alterador de la realidad neutralizado. Tier, al menos 2C bajo, potencialmente mayor. Poderes y habilidades, capacidades físicas sobrehumanas, inmortalidad, tipo 1, 4 y 7, existe como el concepto abstracto de caos, y su existencia está profundamente ligada al investigador Talloran. Existencia abstracta, tipo 1, se le reconoce como una entidad que desafía la descripción y siendo el caos en sí mismo, fisiología inexistente, tipo 3, se hace referencia a que SCP-3999 es un ser inexistente opuesto al orden, siendo un vacío informe que se retuerce, se derrite y corrompe. Corrupción, tipo 3, incorpóreo, manipulación del caos y manipulación conceptual, al menos tipo 3, omnipresencia, se menciona como todo lo que está mal en el mundo, que él es todo a la vez, en todo momento, incluso en tus sueños. Posesión, rompimiento de la cuarta pared, manipulación espacial, pudo causar una anomalía dimensional al ser contenido en los interiores de SCP-2432 en la forma de un espacio de rastreo, en la cual al entrar puede llevar a una zona idéntica a los cuartos del hotel A con los mismos efectos anómalos. Dentro del espacio entre SCP-2432 y SCP-2432-A1 también se puede encontrar una puerta que dirige hacia otra realidad de posible extensión infinita, manipulación biológica y de la vida, pudo crear seres vivos. Dentro de SCP-2432 primer infectar a Talloran con tenias, BFR, manipulación de realidad de bolsillo, manipulación de la muerte, se hace referencia que el observar, hacer una imagen mental, o tratar de comprender a SCP-3999 puede causar la muerte. Manipulación de la trama, fue capaz de enviar a Talloran a un escenario en su cámara de contención donde manipuló sus acciones y todo el lugar como si de una historia se tratase. Manipulación de la oscuridad y el vacío, es capaz de desvanecer cosas y lugares en oscuridad pura, incluso llegando a destruir y borrar todo hasta acabar eventualmente con el universo. Manipulación de la perspectiva, manipulación de la realidad, resurrección y curación, puede resucitar a los familiares del investigador Talloran tras ser asesinados repetidas veces, así como curar sus heridas. Manipulación temporal, manipulación de la información, alteró drásticamente su informe de contención, pudo borrar toda su información de la base de datos. Manipulación de la memoria, borró la memoria de los guardias encargados de su contención. Existencia paradójica, manipulación astronómica. Potencia de ataque, al menos nivel universal complejo, es una poderosa entidad distorsionadora de la realidad capaz de provocar un escenario de fin de la realidad de clase ZK y un evento de reestructuración de la realidad de clase CK.
También es capaz de crear líneas de tiempo alternativas como hizo dentro de SCP-2432, potencialmente mayor. Talloran afirma que es único ser existente en el multiverso tras la destrucción de la realidad, sus habilidades ignoran la resistencia convencional. Velocidad, infinita, probablemente inconmensurable, capaz de actuar y moverse incluso después de que la realidad fuera totalmente destruida, potencialmente la precede dado a su naturaleza como un caos primordial, fuerza de levantamiento, desconocida fuerza de choque, al menos nivel universal más, potencialmente mayor resistencia, al menos nivel universal más, potencialmente mayor, no se ve afectado por la destrucción total de la realidad. Su naturaleza como el caos mismo lo vuelven difícil de destruir. Durabilidad, ilimitada alcance, universal más, capaz de afectar toda la realidad con sus poderes, armamento, ninguno notable inteligencia, alta. Es sádicamente astuto, siendo capaz de torturar de diferentes maneras al investigador Talloran durante 3 millones de años hasta que finalmente lo detuvieron debilidades. Tiene una conexión profunda con Talloran, por lo que si muere o queda incapacitado, también se verá afectado.